Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Dejen conectar la tableta. Y bueno, nos quedamos por ahí a la mitad de un problema, si mal no recuerdo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario de eso que habíamos visto la clase pasada? No, bueno, de mi parte no, todo bien. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ya les expliqué aquí el cálculo y el coeficiente, ¿no? Que ya nos iban a pedir, bueno, que nos pidieron. ¿Cuánto les dio? ¿Lo hicieron? ¿O no lo hicieron? Mal no recuerdo de algo así como 80 y algo, ¿no? Espérame tanto. Da 86.55. Bueno, a mí me dio eso. Ok, a ver, reviso mis resultados. Los voy escribiendo para que vayamos viendo. ¿De qué les puse el resultado? A ver. Ok, ya 2. Les expliqué todo este rollo. Ok. Estamos con el cálculo de Y a 2, las transformaciones a masa. Ok. Entonces nos faltó todo ese rollo, ¿no? Bendito internet lento. Ok, a ver, entonces. Alguien dejó abierta la llave. Gracias. Ok, entonces, déjenles pongo los resultados, que no se los había puesto. Cálculo de las concentraciones, esas que habíamos dicho, y de la de operación. ¿Alguna duda con estas transformaciones? Profe, está proyectando, es que, bueno, no sé si es mi teléfono o no veo. O mi internet. Déjenme ver, parece que no estoy transmitiendo. Gracias por el aviso. Ok, ahí sí ya empezaron a ver, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Estaba buscando y les estaba poniendo estos resultados. 0.08728 y la de operación másica 0.0545 y bueno, estas dos tienen unidades de libra-mol de A, libra-mol de GS. Y luego estaba el cálculo de Na2, que básicamente ahí nada más hacer la sustitución en esta ecuación de esos tres valores. Y eso les iba a dar un resultado de 0.01311. Y estas son libras-mol de A, hora pie cúbico. Ok.
¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Profe, No, profe. ¿cuánto profe. dijiste? La YEA 2 de equilibrio, disculpe. Es que YEA 2. Ah, ok, gracias. Sí. perfecto. Bueno, no sé si hicieron esta parte, si lo hicieron o no lo hicieron. De todos modos, la voy a empezar a plantear para que quede aquí en el blog de notas. Les había dicho que en esta parte básicamente todo residía en calcular estas concentraciones, ¿no? Y que bueno, algunas ya las teníamos, simplemente era hacer una transformación de lo que ya teníamos a esto o de la fracción, independientemente de eso. Y esta de equilibrio que no teníamos, ¿no? Que podíamos calcularla utilizando el valor de operación y la ecuación de equilibrio. Entonces vamos a plantearlo aquí muy rápido, ¿no? El cálculo de CaL2. Y para estas cuestiones, pues ya deben de manejar con un poco de soltura las transformaciones de unidades de concentración. Entonces, yo les recomiendo que ya vayan aprendiendo, vayan viendo, identificando las ecuaciones que les van a servir para hacer este cambio de unidades de concentración. Y en este caso específico, la que nosotros necesitamos dice así. Esta unidad de concentración está directamente relacionada con la fracción mol y la densidad molar total. Ahorita lo voy a dejar así. Esa densidad molar total es constante a lo largo de toda la torre, como para que yo le pueda poner 1, 2, o si es constante no le pongo nada. No va a cambiar. Así es, va a cambiar. ¿Cómo puedo saber o identificar que va a cambiar? Mediante su fórmula, ¿no? Porque en el cálculo me dicen que yo la puedo obtener dividiendo la másica total, la densidad másica total, entre el peso molecular del líquido. Y ahí es donde entra la cuestión, ¿no? El líquido va a tener distinto peso molecular en la base y en el domo. Entonces, si a mí me lo están pidiendo en 2, yo tengo que hacer los cálculos en 2. Entonces, esta sí lleva su índice numérico. La densidad de líquido, nada más hay que obtenerla en libras masa sobre pie cúbico. Por ahí ya tenemos gravedad específica, no hay mayor problema. Y el peso molecular del líquido 2, pues tenemos toda la información necesaria para hacer ese cálculo. ¿Sí se acuerdan cuál era, cómo se calculaba? Con las fracciones molares en el punto donde yo estoy trabajando del componente A, la fracción molar del componente inerte por el peso molecular de ese componente inerte, que en este caso es el líquido. ¿Qué vamos a hacer con el cálculo de la otra concentración? Algo parecido, ¿no? Aunque aquí tengo que ver porque yo no tengo una ecuación, una concentración fraccionaria, ¿no? De fracción mol del equilibrio. Tengo que ver de dónde la voy a calcular. ¿De dónde la vamos a calcular? Pues de la ecuación de equilibrio. ¿Cómo va a quedar esa ecuación? Estaba en relaciones. Tomo la de operación y la divido entre 233, si mal no recuerdo la ecuación. Entonces, de esa forma yo tengo la relación mol de la fase líquida en el equilibrio. Pero yo necesito la fracción.
transformación de unidades, de relación a fracción. Ahí está. Y lo demás, pues ya es muy parecido, salvo que aquí son concentraciones de el equilibrio. Entonces, CaL2 de equilibrio. Aquí es la fracción mol, entonces, del equilibrio. Y aquí vamos a seguir utilizando CtL2, que ya lo calculamos. ¿Ok? Y ya que tenemos eso, pues ya podemos hacer el cálculo de acá arriba, sin mayor problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí lo hicieron? ¿Todo eso? Déjenles escribo los resultados. Yo no, profe, me quedé hasta el paso anterior. Ok, bueno, aprovechen para hacerlo mientras yo termino de escribirles los resultados y comparemos, ¿no? Profe, yo tengo duda en las unidades del paso anterior. ¿Qué paso anterior? ¿Qué unidades? Sí son libras, ¿no? No sería nada más libras. Sí, son libras mol. Checa en qué unidades está el coeficiente. Según yo, estas son las unidades del coeficiente. Y básicamente... Me refiero a Y2 testado. ¿Perdón? Ah, es que yo me refiero a Y2 testado. Y2 testada, ¿sí está en libras o no está en libras? ¿Tú crees que cambia el valor numérico si lo cambiamos a kilogramos a kilomoles? No. Entonces sí es libras mol. Es que yo le había puesto nada más libras de A sobre libras de GS. La relación. Ah, ya te entendí, sí, ya vi mi error, gracias. A eso te referías. Sí, gracias. Gracias, sí, ahí fue un desliz. Gracias por tu observación. Son másicas, entonces son libras en vez de libras mol. Ok. ¿Qué estábamos haciendo? Yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que está las deltas de la de equilibrio y la de, por ejemplo, la delta de la YA2 de equilibrio con la YA2 en relación mol sin testar es la misma, ¿no? O sea, pero no sé si se puede hacer eso en el examen. A ver, otra vez, como que no te caché. Ajá, o sea, si yo saco la resta de la YA2 de equilibrio, relación molar, menos la YA2, me da un número, o sea, una delta. A ver, algo así estás planteando, ¿no? 2 y esta es la de equilibrio, ¿no? Y si las testo, va a dar la misma delta. No creo. ¿Por qué? Porque no están las mismas unidades. Pero me refiero a que a la YA2 de equilibrio, para testarla, la tengo que multiplicar por los pesos moleculares. Y la YA2, o sea, la que no tiene el asterisco, la voy a multiplicar por los mismos pesos moleculares. Entonces la delta como tal es la misma. Pero como, pues ahora sí que yo sé que, o he escuchado que en el examen lo que te come mucho es el tiempo, mi pregunta es esa, que si uno entiende ese concepto. No, o sea, de hecho a mí me ha tocado ver procedimientos que, o sea, yo nunca los enseño y no quiere decir que están mal, ¿no? Obviamente si me haces pensar me voy a tardar más, pero
reviso si está bien o está mal el procedimiento planteado. Pero aquí no me convence que la delta sea igual. Esto nada más hay que ponerle matemáticas, ¿no? Sí. Tú dices que eso es válido. La delta, sí. No, pues es lo que estás planteando, ¿no? Sí. Asterisco. Esto es. Bueno. Sujeta a verificación, pero ahorita pareciera que es así. ¡Sas! ¿Qué obtienes ahí? Sin sentido, ¿o no? Ajá, pero es que yo lo hice y da la misma delta. O sea, no es necesario transformarlo, pues. Ok. No sé qué habrás hecho con precisión, pero al menos aquí matemáticamente te puedo decir que no es cierto. Porque mira, esto se vuelve 1. Y tienes este resultado que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo diría que está sujeto a verificación. Te recomiendo que repases y pues si así te da, no sé. Pero bueno, aquí estamos viendo el álgebra, no miente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, no nos amarguemos la vida con eso. También lo puedes ver desde el punto de vista de las unidades. Esos dos deltas no tienen las mismas unidades, entonces no deberían de tener el mismo valor como tal. Sí, no, o sea, no es el mismo valor. Pero, o sea, no son las mismas unidades, pero el valor sí, de la delta. Pero bueno, ya sí, profe, ya lo reviso también aquí. Chécalo, porque sí es, no es como los grados Celsius. En los grados Celsius y los Kelvin, las deltas sí tienen el mismo valor numérico. Pero aquí no. Bueno, no me convence, tendríamos que revisar tu procedimiento, pero lo más probable es que por ahí hay algún errorcito. Chécalo. Ok, son libras por libra-mol. Profesor, Sí, adelante. tengo una duda. En el cálculo de la NA.A2, ¿cree poderme mostrar el valor de la constante? Está ahí en el blog de notas y es Es que me da diferente el valor de NA.A2. Ok. ¿Qué valores del coeficiente estás usando? Sí. ¿Y estos son los mismos, esas dos concentraciones? Sí, son las mismas. Ok, a ver, es muy sencillo la operación. Yo luego me las aviento al aire, entonces todo puede suceder en esta vida. 0.4 por 0.08728 menos 0.0545. Ahí está. Sí, es que a mí me da también 0.013. ¿Y no puse ese valor? Puso 0.0011. Ok, perdón por mis garabatos. Eso es un intento de 3. Ok. Perdón, profesor. Sí, es 1311.
¿alguna otra cuestión? No, profe, gracias. ¿Demás? Bueno, entonces aquí están los resultados. Correspondientes. Aquí ya, bueno, acá es la fracción y la relación de equilibrio. Ujú. Dos. Bueno, estos son mis resultados. Espero que se les parezcan a los que ustedes obtuvieron. Y con todos esos, con esas últimas dos concentraciones, nosotros ya podemos calcular ese coeficiente, ¿no? Dividiendo la velocidad entre esa delta. Y esto a mí me dio un valor de 86.7. Y estas son libras mol de A. Hora pie cúbico, delta de libra mol de A pie cúbico. Esto global o del equilibrio. Otra forma de expresar esto, que muchas veces así se expresa en los problemas o lo encuentran en la literatura. Este tipo de coeficientes que están en densidad molar parcial, en realidad estrictamente sus unidades son horas a la menos 1. ¿Y lo ven? Entonces, nosotros podemos usar cualquiera de las dos expresiones, ¿no? De unidades, ya sea completas, totalmente desarrolladas, como es el caso de acá arriba. Ya les dejo de compartir. Como les decía, podemos expresarlo totalmente, como es el caso de acá arriba, o podemos usar esta notación simplificada. Entonces, cuando vean esas horas a la menos 1, es un coeficiente de densidad molar parcial. Pero ojo, las de fase gas también pueden tener esas unidades. ¿Y a qué me refiero? ¿Se acuerdan cuáles son las unidades equivalentes en fase gas? ¿Cuál sería el coeficiente equivalente en fase gas de densidad molar parcial? Ese mérito. KC también puede tener horas a la menos 1 como unidades. Entonces, ojo con eso.
A veces sucede, a veces nos los dan en los problemas. Y bueno, de esa parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, nada, si le pudiera subir tantito, es que en el OneNote todavía no se, ¿No se sincroniza? no se actualiza al momento. Ok. Y si no sé si estoy en el cuaderno de su grupo. Porque si no. ¿Y ahora? Ahora se anda comportando raro mi tableta. Siempre que se va, bueno, se mantiene, se apaga la pantalla, deja de compartir. Y no sé por qué se está apagando la pantalla, para variar. Peso molecular 2,18. Profe, Sí. yo tengo una duda, es que, bueno, me voy a revisar. Es que mira, tengo el mismo peso molecular de 2, 18.0086. Las mismas, serían las mismas XA2 fracción mol y XA2 fracción mol equilibrio. También iguales, pero a mí me da el CL total, el CL total, usted lo tiene como CL2, CL total 2, 3.43, pero yo lo hice con S, o sea, no, ya no supe cómo lo pasó a CLA2. Yo utilicé el de 3.43 para sacar O sea, ¿cómo calcular de CL total a parcial? Ajá. Sí, profesor. Con esta ecuación. Entonces, ahí tu duda es que no te da exactamente lo mismo, ¿no? Dices. O sea, 3.4316 por... ¿Y esa cuánto era? 1. Déjenlo, busco acá arriba. Acá está. 1.1745 exponente a la menos 4. Entonces eso es 4.030. 4 por 10 a la menos 4. Sí, profe, ok. Dios. Anyway. Bueno, entonces, ya cuando tengan esto podemos hacer el cálculo del otro inciso que nos están pidiendo, que básicamente es el cálculo de concentraciones de interfase y me lo están pidiendo en fracciones mol. Y aquí está la parte interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo de esas concentraciones de la interfase? No sé si recuerden que
Les he comentado constantemente que esas concentraciones de la interfase son muy difíciles de conocer. De hecho, la única forma de conocerlas es mediante un cálculo de este tipo. Es decir, no se pueden medir de manera experimental como podrían ser las concentraciones de operación. Y si yo conozco los datos de equilibrio, pues también las concentraciones de equilibrio, ¿no? Entonces, estas concentraciones de interfase, la única forma de obtenerlas es mediante cálculo. Entonces, para esto yo tengo que buscar ecuaciones que me puedan permitir ese cálculo. ¿Cuáles serían? De todas las que hemos visto, ¿dónde aparecen esas concentraciones de interfase? Las individuales. En las individuales, ¿y cuál es esa ecuación? En las Para- ecuaciones de velocidad de transferencia de masa. Así es, en la velocidad de transferencia de masa volumétricas, correcto. Dejen hago aquí algo muy rápido. Que no sé si sea por eso que se me está apagando. Ok. Entonces, con las ecuaciones de velocidad de transferencia, eso es correctísimo. Entonces, yo puedo poner una velocidad de transferencia. Ya la voy a adecuar al punto donde me están pidiendo el cálculo. Y como decía, ¿no? Son coeficientes individuales. Lo voy a escribir así, nada más lo voy a dejar aquí con las deltas. Y la pregunta es, ¿cuál me conviene? Porque pues yo puedo tener ecuaciones de velocidad de transferencia volumétrica, pues básicamente expresadas con todos los coeficientes habidos y por haber, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer pues, es irme a ver qué he hecho, ¿no? Y también ver qué datos me están dando. Veo qué datos tengo, qué datos me dieron, qué datos he calculado y pues analizo si ya tengo información suficiente para hacer ese cálculo en la obtención de esas concentraciones de interfase, pues sin hacer tanto, ¿no? Sino hacer demasiados cálculos adicionales. Tomando en cuenta eso, ¿qué ecuación de velocidad de transferencia de masa propondrían? ¿En qué unidades? Sería la de fase gas. Ok, ¿qué más? ¿Qué unidades de fase gas? Unidad es la de fase gas en relación mol testada. Ok, si es relación, si es mol, no es testada, ni viceversa. Entonces es relación Relación testada. relación masa, ¿no? O sea, Y mayúscula testada. Sí, testada, sí, perdón. No te preocupes. Ok, entonces, efectivamente, ¿por qué estamos escogiendo esa unidad de concentración? Porque ese coeficiente individual ya lo tengo. No tengo que hacer ningún cálculo adicional de coeficiente individual. Entonces, lo más sencillo es que me vaya por ahí y por lo tanto, pues yo lo único que tengo que hacer es adecuar ese delta de concentración en esas unidades. Todo va a ser en 2, ahorita lo voy a poner, pero aquí este delta es respecto al equilibrio o respecto a la interfase. Primera pregunta. No alcanzamos a distinguir. Interfase. Correcto, interfase. Y ahora, pues, ¿dónde va la interfase? ¿En la primera Y o en la segunda Y?
Y para eso les puede servir el diagrama que planteamos en algún lugar. ¿Sí lo planteé con ustedes? Sí, ¿no? Sí lo planteé. No. Sí, aquí está. ¿Se acuerdan que eso estaba por ahí en las notas? Para identificar cuáles son las mayores concentraciones. Entonces, ahorita estamos con interfase y operación de la fase gas, estas dos. Otra vez, para que la transferencia sea en este sentido, ¿cómo deben de relacionarse estas dos concentraciones? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? La de la interfaz es mayor. Correctísimo. Entonces, bueno, aquí lo planteamos en básicos. ¿Cuál iría primero en esta ecuación de acá? La de la interfase. Correcto. Entonces, la interfase, y ahora sí ya le ponemos todo en 2. ¿Cómo ven? ¿Les convence este planteamiento? Esto ya lo tengo. Este, estrictamente hablando, no lo tengo, pero tengo el promedio. Este ya lo tengo. Y al final, pues es una sola incógnita. No está en las unidades que me piden. Eso es correcto. Es una buena observación. No está en las unidades que me piden. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Es más fácil plantear otra ecuación de transferencia de masa volumétrica, calcular otro coeficiente individual o simplemente hacer una transformación de unidades? No, pues nada más es transformar. Así es. Esa sería la parte más sencilla. Entonces, despejamos el valor en esa ecuación, que básicamente quedaría así. Todos los valores los conozco. Aquí otra nota, se las voy a volver a escribir. No conocemos el valor de 2, ¿no? De este coeficiente. Pero ¿qué podemos hacer? Ocupar el promedio, ¿no? Correcto. El valor del promedio. De hecho, sí lo voy a escribir. Y pues ya lo demás que resta es hacer una transformación de unidades. Aquí ya es gusto del operador cómo hacer la transformación de unidades. A mí en particular siempre me gusta irme por el camino de la relación. No sé si sea idea o qué será. En este caso además representa ventajas. Ser consistente. Peso molecular de arriba, peso molecular de abajo. Y una simple transformación de fracción, de relación a fracción. ¿Quedó claro este punto, este cálculo? Sí, profe. Ok, háganlo porque la explicación de cómo calcular la otra concentración, la de la fase líquida, requiere un poco de conceptos que vimos en el video, donde les explico la teoría de la doble película.
Entonces, pónganle números, les voy a escribir aquí los resultados para que puedan ir comparando. Y bueno, si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Sí, profe, da lo mismo. Sí, profe, a mí también. Perfecto, entonces. Aquí entonces viene la cuestión del cálculo de la relación, digo, de la fracción mol, también de la interfaz, ¿no? ¿Cómo lo harían? Utilizando el mismo planteamiento, o sea, a partir de una ecuación de velocidad,
Si hacen eso, implicaría que debemos de conocer otros coeficientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Déjenme regreso a este otro diagrama. Esta lineecita que les pinté aquí de negro, ¿qué dijimos que era? ¿Cómo se llamaba? Interfase. Uh-huh. Y uno de los supuestos más importantes de la teoría de la doble película respecto a la interfase, ¿cuál era? Están en equilibrio. Así es. Eso tiene una implicación muy importante. ¿Cuál sería? Como la interfase, voy a escribir completo, como la interfase está en equilibrio, se puede plantear que, ¿qué podemos plantear? Yo conozco una ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, yo puedo plantear esto. Si la interfaz está en equilibrio, pues entonces la ecuación que me puede relacionar esas dos concentraciones también es la de equilibrio. Entonces yo puedo expresar eso sin ningún problema. Y por lo tanto, si yo quiero una concentración de la interfase de la fase líquida a partir de una concentración de fase gas, yo lo puedo despejar de esta forma. Y si ya lo adecuo al punto que estoy trabajando, quedaría así. Y esto pues ya lo tengo, ¿no? Esta concentración que estamos viendo acá, ya la puse, ya la calculé por acá, intermedia. Y por lo tanto, pues podemos hacerlo, calcular esa relación y luego pasarla a la unidad de concentración que me están pidiendo, que en este caso está sencillo. Es una fracción a partir de una relación. Ya vimos cómo se hace la transformación. Quedaría así. ¿Sí les quedó clara esa parte? Sí, profe, y una pregunta. Escucho. En la ecuación, por ejemplo, en este caso nos la dieron en relación, pero aquí no hay impedimento, ¿no? Por ejemplo, como que no se puede graficar al momento de realizar la gráfica. Tiene que ser en relaciones, pero de concentración. Y aquí son en relación, bueno, cuando son minúsculas. Aquí no hay un impedimento. Respecto a qué impedimento, ¿cómo? En Utilizar. en el cálculo de la interfase. Solamente con que los datos estén en las unidades y en, que lo está pidiendo. No sé si me entiendes. Voy a poner aquí para ver si te estoy entendiendo a tu pregunta. Si tenemos una ecuación de equilibrio, escribiendo horrible. Si tenemos una ecuación de equilibrio, decías en fracciones, ¿no? Vamos a suponer que y asterisco es igual a 1.2 de la fracción. ¿Ok? Sí, pero ¿Hay alguna restricción? No. También se puede expresar para la interfase. aunque sea másica. Tú quieras, mientras sea una ecuación De equilibrio. de equilibrio, tú la puedes expresar así, por ejemplo.
Ok, profesor. Gracias. Entonces, efectivamente, no hay restricciones. Si yo tengo la ecuación de equilibrio, yo la puedo transformar o la puedo expresar de esta forma para la interfase, en las unidades que sea. Okay, gracias. Obviamente, solo hay que respetar las unidades, ¿no? Si aquí es fracción, pues acá también tiene que ser fracción. Oiga, profe, y en la ecuación de la resistencia total, ve que dijo que no la podíamos ocupar porque la pendiente no estaba en fracciones. Aquí en este caso eran más bien en relaciones molares, digo, másicas, ¿no? Por la forma en cómo lo planteé. Y para utilizar los coeficientes que me estaban dando, yo las planteé de esta forma. ¿Cuál es el problema de ese planteamiento? Yo conozco el valor de esta pendiente en esas unidades específicas. No, solo en... Ay, nunca conecto la pendiente. Relación molar. Ah, sí, sí, sí. Ok, entonces ahí lo que hicimos fue evitar, ¿no? Es como si bien ven un bache en la carretera, ok, me hago a un ladito. ¿Y cuál fue esa estrategia? Solo usar estos dos términos que no involucran a esa pendiente. Ah, ok, es que yo pensé que solo se podía usar si exactamente la pendiente estaba en fracciones, o sea que sí puede estar en relaciones también. Así es. Ah, ok. De hecho, el próximo problema, que incluso ya se los compartí, vamos a ver un caso muy interesante porque precisamente para resolverlos ustedes tienen que plantear una ecuación de resistencia total que se adecue a los datos que nos está dando el problema. Ok. Profe, ¿sí? ¿Y cómo puedo conocer esa pendiente? ¿Cómo puedes obtener esa pendiente? Sí. Hay muchos métodos, puedes utilizarlo puedes hacerlo de forma gráfica, puedes hacerlo mediante transformaciones de unidades y ya, básicamente creo que esos dos, ¿no? Esta ecuación que nos dan aquí al principio se puede transformar a pendiente en relaciones. Masa, sí se puede. Yo nunca les digo que se vayan por ese camino porque no todas las transformaciones son sencillas. Entonces, obviamente, cada caso particular se tiene que abordar de manera distinta. O sea, no puedo darles una receta, ¿no? Para hacer ese cambio de unidades de la pendiente. Entonces, yo lo que les digo es que más bien le den la vuelta. O sea, siempre traten de darle la vuelta y buscar otro procedimiento que no involucre el cambio de unidades en la pendiente. No sé si esa era tu pregunta. Sí, o sea, es que conociendo la pendiente es más fácil sacar las interfaces, ¿no? O sea, la sacas gráfica Pues, y ya te ahorras muchos cálculos. Por eso le preguntaba, pero si es difícil, pues yo creo que es lo mismo entonces. pero a ver, o sea, ¿cómo vas a sacar las interfaces de la gráfica? Ah, porque la pendiente, yo lo que he estudiado es que la pendiente va ya sea del punto 1 o del punto 2 hacia la línea de equilibrio. Creo que se los expliqué muy rápido ahí en el video, no recuerdo qué tan claro queda. ¿Se pueden determinar interfaces de manera gráfica? Sí, sí se puede. ¿Es fácil? No. Déjense los pongo así. No voy a pintar
Bueno, sí, vamos a pintar toda la línea de operación. Vamos a suponer que tenemos algo así. Es de las cosas más comunes. Y supongamos que queremos la interfase acá. Voy a definir, esto sería XA2, esto sería YA2, equilibrios, ¿dónde andarían? Aquí sería un equilibrio. El de la fase gaseosa. Y el equilibrio de la fase líquida estaría aquí. ¿Dónde está la interfase? En esta gráfica. Dijimos que la interfaz estaba en equilibrio, ¿no? Entonces, esta curva me dice dónde van a estar los puntos de la interfaz. ¿Ok? Para este punto en particular del domo, ¿dónde va a estar esa interfaz? ¿Puede estar acá? Es la escuadrita esa que forma, ¿no? Entre... O sea, es que no sé si me doy a entender. Ah, ajá. A esa. A la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, pero ¿estás de acuerdo que en esa parte, pues, ¿dónde pongo la interfase? Ah, por eso, pero conociendo la pendiente. ¿Qué pendiente? La pendiente de la línea de reparto. Ah, ok, pero ya te estás metiendo con otros rollos, ¿no? Con la línea de reparto. Pero la línea de reparto, ¿te acuerdas cómo es esa pendiente? No, por eso le preguntaba que cómo calcular la pendiente. Ok. Aquí su compañero está metiendo también la línea de reparto. Yo le llamo a veces la línea de la interfase. Y si yo lo pongo en estas unidades de relaciones, la línea de reparto va a tener una pendiente de... Es cierto. Esa sería la pendiente. Entonces, ese sería el caso cuando me dan dos coeficientes individuales. Ok, también hay que tener cuidado cuando te dan esos dos coeficientes individuales, ¿no? Te los dan, en este caso te los dan. Ah, no, en este caso no, pero en un problema, si me dan dos individuales, puedo sacar la pendiente. Sí, son de la... pero, ojo, hay que tener cuidado con las unidades. Okay. O sea, el hecho de que te den dos individuales, y tú agarras y los divides por arte de magia, puedo hacer esto específicamente que yo te estoy poniendo, híjoles, no, porque hay problema con las unidades, a lo mejor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No, a mí, si te has dado cuenta, no me gusta generalizar, porque siempre hay luego casos muy particulares que se salen de la norma a veces, ¿no? Y hay que tener cuidado. Ok, pues, gracias. Pero, ok, resumiendo y a lo mejor cerrándolo como comentario respecto a qué sería más fácil en este problema en particular, yo me iría por los cálculos, ¿no? Porque ni siquiera hemos construido una gráfica.
a estas alturas no hemos necesitado de la gráfica. Ok. ¿Cómo ven? El último inciso, eso es de balance. Se lo pueden aventar solitos. Ya nada más les pongo el resultado. Está relativamente sencillo, nada más hay que ver la ecuación de balance de materia y hacer un despeje y luego una multiplicación. Y eventualmente una transformación de unidades. Kilogramos hora metro. Hagan ese cálculo. Y me dicen cómo va el asunto. ¿Y les dio? Sí, profe. Bueno, a mí sí me gusta. Ok, son 4:10. Bueno, dudas, preguntas de todo el problema, incluso algo que no haya quedado del todo claro, etcétera. Ok, entonces, para continuar con el último problema que vamos a ver de esta cuestión de transferencia de masa, empiecen a leer y plantear el TM3, que en realidad es el problema de la página 222 del manual. Si aquí no se ve muy bien o no lo alcanzan a ver completo, pueden consultar en su manual. Entonces hay que leerlo, hay que plantearlo. ¿Y qué les gusta? 20 minutos para que lo rumíen bien, para que lo lean y lo digieran y lo empezamos a plantear y a discutir. ¿Qué les parece?
Perfecto. Entonces, 4:30. 4:35. Ok, 4:35. Está bien. Retomamos este planteamiento. Aquí voy a estar por cualquier cosa que tengan duda o comentario.
¿Cómo van? ¿Cómo ven el planteamiento? Se ve difícil, profe. Más o menos. Sí, sí está. Al principio está complicado y ya después está talachudo. ¿Y qué tipo de coeficientes? Me refiero a si son locales o promedio. Individuales. Individuales, sí. Aquí lo está diciendo individuales volumétricos. Y eso implica que estas Ks, se alcanza a distinguir, sean mayúsculas o minúsculas. Minúsculas. Pero ahora, a la pregunta de si son locales o promedios, ¿cómo lo pondrían ustedes? Si no dice que son No dice, locales, pues significa que son promedio, ¿no? Estás generalizando y estás suponiendo, y siempre que supones, hay que suponer sobre bases correctas, ¿no? Porque estás diciendo que son promedios, nada más porque no lo dice. Nada más porque no dice que están ubicadas en cierto punto de la columna. Sí, exactamente. Ok, eso es justificado. Vean cómo se calcula ese coeficiente. Es una expresión matemática que está en función de dos gastos, ¿no? Y el área, obviamente. Del gasto de L y el gasto de G, básico. ¿Qué saben ustedes del balance y de los gastos en una columna de este tipo? Imagínense, tienen su columna. Ahí está. Tienen una alimentación por acá. Eso normalmente, ¿qué alimentación es? Fase gas, ¿no? Bueno, ¿qué corriente es? Fase gas. Si yo estoy hablando de gastos totales másicos, que son los que me están poniendo aquí, ¿cuántos tengo? Dos. Así es. Fase líquida. Lo mismo. Ok. Ahora vayamos a estas ecuaciones. El diámetro de la columna pues, es el mismo arriba y abajo. No le voy a poner subíndice. Por ahí me dan el diámetro de la columna como dato. Entonces, si yo agarro uno de esos dos coeficientes, voy a poner el de la fase líquida, que es el más sencillo, 0.044 por L estada sobre S a la 0.82, creo, ¿no? Ok. SAS. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuál L, si la 1 o la 2. Ok, no sabes qué L. Y yo digo, ok, pues voy a usar la 2. Pero también puedo expresar esta otra ecuación, ¿no? 0.044 S.82
L testada, pero en 1. ¿Van a tener el mismo valor esos coeficientes? No, No, porque L1 y L2 básicos son, pues son distintos, ¿no? Si no, no, o sea, tienen que ser distintos, no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿qué puedo? Nunca me acuerdo si es inferir o deducir, pero bueno, ¿qué puedo establecer ahí? En esta. Si estoy trabajando en 2, el coeficiente va a ser en 2. Si estoy usando el gasto de 2, va a ser coeficiente en 2. Y si yo uso el gasto de 1, el coeficiente va a ser en 1. Y lo mismo va a suceder para el otro coeficiente KG. Dependiendo qué L y qué G, pues va a tener un valor distinto ese coeficiente. Si quedó claro, entonces ya me pueden decir cuál de los dos son. Pues puede ser las dos, ¿no? Podemos sacar la promedio obteniendo las vocales. Ok, no, pero esta ecuación específicamente, ya lo que puedes hacer con los cálculos más adelante es otro rollo, ¿no? Que sí se podría hacer. Estas ecuaciones en específico son promedio o son locales. Locales. Son locales, exactamente. Entonces son coeficientes locales. ¿Sí les quedó claro? Eso es una de las primeras cosas que tienen que identificar en este problema, que tienen que pensar e identificar qué tipo de coeficiente me están dando. Bueno, el texto dice que son individuales volumétricos, eso es muy claro, pero no me dice si son puntuales, locales o promedio, ¿no? Pero después de hacer este análisis, si yo lo pienso de esa forma, puedo establecer que son coeficientes locales. Ok. Eventualmente, yo tengo que calcular un coeficiente global, ¿no? Dijimos que eso era el procedimiento que nosotros tenemos que seguir eventualmente para hacer cálculos relacionados con la transferencia de masa. ¿En cuáles de los supuestos que les enumeré en el problema anterior caemos? dos individuales. Así es. Bueno, vamos a decir un coeficiente global. Necesitamos 2 individuales y ¿qué ecuación? La resistencia, la que involucre la resistencia. La resistencia total. La resistencia total. Correcto. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, ya yo establecí que tengo 2 coeficientes, KL y el otro es KG. ¿Cómo voy a proceder? Necesito la ecuación. ¿Cómo la voy a plantear? Pues depende qué coeficiente global quieras, ¿no? Si el del líquido o el del gas. Ok. Entonces, pues podemos plantear las 2 ecuaciones como ejercicio. Fase gaseosa. Fase líquida. Uno sobre un coeficiente por A. Uno sobre un coeficiente
coeficiente global por A. Y bueno, aquí hay coeficientes individuales. K por A. Fase gaseosa. Entonces el primer término va a ser fase gaseosa. Este va a ser fase líquida. Fase líquida, entonces este va a ser fase gaseosa. Lo estoy poniendo de manera genérica. Y ahorita lo voy a ir adecuando. ¿Por qué lo estoy poniendo de manera genérica? Pues aquí yo puedo tener X, Y mayúsculas, X minúsculas, Y minúsculas, testadas, no sé, infinidad de subíndices que me van a representar las unidades de concentración. ¿Cuáles voy a usar? Yo tengo que plantear una ecuación de resistencia total que me sirva. ¿Se acuerdan que en el video y en otras ocasiones les decía que las ecuaciones de resistencia total pues se pueden plantear en las unidades que yo quiera, siempre y cuando obviamente pues, todos los términos tengan las mismas unidades. Y básicamente, ¿qué elemento de esa resistencia básicamente me ayuda a homogenizar las unidades y por lo tanto me va a ayudar a definir las unidades de esa ecuación? ¿No lo ven? La de la curva de equilibrio, bueno. La ecuación de equilibrio, los datos de equilibrio, exactamente. En este problema en particular, yo tengo una ecuación de equilibrio que está en presiones parciales para la fase gaseosa y en densidades molares para la fase líquida, densidades molares parciales. Y pues, ¿qué pasa cuando luego se bloquean, empiezan a transformar o a hacer cosas sencillas, ¿no? Que son las transformaciones de unidades. Aquí hay una cosa que yo puedo transformar de manera sencilla, que es esta presión parcial. ¿Me conviene? Esa es otra cuestión. En este caso, yo voy a tener definida una pendiente, lo voy a escribir aquí, como CL, perdón, como PC en realidad, presión, densidad, y esto pues básicamente va a ser un delta de presión parcial entre un delta de densidad molar parcial. Aquí, ¿qué tengo que ver? ¿Qué coeficientes están asociados con esas unidades de concentración? ¿Qué unidades de concentración tiene asociado Las relaciones, ¿no? Nope. Si todavía no se lo aprenden, váyanse a su tablita. La que está por acá en transferencia de masa, ¿no? Donde vienen todos los subíndices habidos y por haber relacionados con su respectiva concentración, unidades de concentración. ¿Ya lo vieron? ¿Sería KG? Correcto, KG, tanto global como individual, y las de la fase líquida, esas ya las vimos. KL. Así es. KLs. Oh, sorpresa, váyanse a sus datos. ¿Tienen esos coeficientes individuales específicos? Sí. Sí. Entonces, viendo ese rollo,
yo ya puedo establecer mis ecuaciones de resistencia total. Para fase gaseosa no le voy a buscar, voy a utilizar las Gs, entonces ahí están las Gs. Aquí corresponde también a G y aquí corresponde entonces para la fase líquida L. Y esta pendiente que dejé aquí en específica tiene que estar en presiones parciales y densidad molar parcial. Entonces, aquí está la del gas. Esta está en presiones L y esta es la del líquido. ¿Cuál voy a calcular? ¿Qué ecuación voy a usar? Eso ya es decisión del usuario. ¿Cómo se quiere ir? Si con datos de la fase líquida o con datos de la fase gaseosa. Al final, las respuestas que les van a resultar de las preguntas que les van a pedir son exactamente, les tienen que dar exactamente lo mismo, ya sea que empleen la ecuación de fase gaseosa o la ecuación de fase líquida, sin distinto. ¿Cómo ven? ¿Sí les quedó claro? Porque básicamente ese es el planteamiento del problema. Ya lo demás son cosas que hemos visto en el balance o en los dos problemas anteriores de transferencia de masa. Por ahí me piden un coeficiente global promedio. Es como lo que hicimos en el problema número 2, pero en 2 puntos, tanto en la base como en el domo. La pregunta 1 es balance como tal. La pregunta 3 es cómo calcular el porcentaje de resistencia. En la vez pasada usamos la resistencia para calcular un coeficiente global a partir de un individual. Este porcentaje se puede calcular de la misma forma, en sentido contrario, utilizando estas ecuaciones. Nada más hay que ver qué cantidades vamos a relacionar y con eso sacamos la resistencia. Profesor. ¿Sí? Resistencia de la fase líquida. Ahí no me acuerdo. No hay que especificar en qué unidades. Al final, cuando tú hagas la operación matemática, las unidades se van a, entre comillas, no me están viendo, pero lo pongo entre comillas, se va a eliminar y el valor numérico te tiene que dar el mismo. Entonces, por lo tanto, no afecta en qué unidades lo hagas. Y aparte, pues aquí sí, o sea, también si lo quieres ver en ese sentido, no te lo están pidiendo que lo hagas con cierto coeficiente, ¿no? Ajá, porque podrán ser valores diferentes, o sea, depende con cuál coeficiente trabajes. No son valores distintos, pero fuera de eso, como no te está diciendo con qué coeficientes hacer ese cálculo, pues ¿para qué le buscamos 3 pies al gato, no? Uso los coeficientes que yo calculé. Porque en los incisos anteriores vas a calcular ahí varios coeficientes. Entonces, pues, como les decía, ¿para qué le busco con otros coeficientes? Pues uso los que ya tengo para hacer el cálculo. Aprovechándome que aquí no dice, pues nada, ¿no? Más que el porcentaje de resistencia. Ok, profe. Y finalmente, las concentraciones interfaciales es un planteamiento similar a lo que les puse en el problema anterior. ¿Preguntas, dudas de ese planteamiento? Básicamente ya se nos terminó la clase. Nada de nada, bueno. Entonces, termínenlo, por favor. La próxima clase vamos a ver dudas posibles que todavía puedan tener de esto.
Y no, con ustedes no tengo tema. Ok. Y ya vamos a empezar el nuevo tema para que se vayan preparando. De hecho, de una vez les voy a compartir el apunte del nuevo tema. Otra pregunta, profe. ¿La resistencia cambia en 1, por ejemplo, y en 2? O sea, por ejemplo, la resistencia de la fase líquida, en las unidades que sea, de gas o líquida, ¿es diferente en el domo y en la base? Sí, eso sí. Es Ok. fácil de verlo, ¿no? Estrictamente hablando, los coeficientes en la base y en el domo son los mismos. No. Tienen valores distintos y acuérdate que la resistencia es básicamente el inverso del coeficiente. Entonces, siempre que te dan un dato de resistencia, aunque no lo diga claramente, por ejemplo, en el TM2 nada más te decía que la resistencia era de tal porcentaje. Siempre son valores promedio. Yo eso lo trato de evitar poniendo que es una resistencia promedio, ¿no? Para evitar confusiones. Pero sí, estrictamente hablando, la resistencia es distinta en la base y en el domo. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues échenle ganas en la resolución de este problema. Y ya nos vemos la próxima clase para sus dudas que todavía pudieran tener. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿No? Profe, En fin de ¿nos semana. puede ir poniendo los valores para ver si nos va quedando? Ok, sí, les comparto los valores en un ratito, si no, bueno, sí, mejor en un ratito, porque no voy a hacer nada este fin de semana, es un hecho. Ahí se los pongo en cuanto los encuentre y me dé tiempo. ¿Vale? Gracias. De nada, buen fin de semana y hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor.